Muy buenas tardes, les saluda Rubén Bermúdez, gestor comercial de Sierra y Selva Exportadora. El día de hoy estamos continuando con el segundo módulo. El tema es técnicas de negociación y desarrollo del esquema de marketing. Estas estructuras que vamos a aprender el día de hoy van a ayudar bastante a los gestores comerciales al desarrollo de los planes de negocios, y a nuestras organizaciones productoras de quinoa los va a ayudar bastante a focalizar el canal de comercialización más adecuado, acorde a sus competencias. El objetivo del día de hoy es aprender a realizar un levantamiento de información ordenada para desarrollar el canal de comercialización de la quinoa. El segundo objetivo es aprender a elegir un mercado acorde a las posibilidades de la organización con relación a los potenciales compradores de quinoa, vital específicamente para cuando uno quiere entrar al mercado de las exportaciones. Esto va a marcar muchísimo. Esto es una herramienta, y se lo digo por experiencia, que lo maneja también la empresa privada, fundamental para saber cuál es el mercado más adecuado en base a tus fortalezas. El punto 3 es aprender a esquematizar las ventajas competitivas de la organización en la cadena de valor de la quinoa. Todas nuestras organizaciones tienen características totalmente diferentes y el objetivo es levantar la información, usar los esquemas, ponerlo en el papel para poder transferir la información a otras entidades, sean personas naturales o jurídicas, para ayudarlos más a desarrollar. Estas herramientas son bastante útiles para el desarrollo de los planes de negocios, para los fondos sin retorno, los fondos retornables o los concursos, ¿no? Cuando uno necesita esquematizar mucha la información que nos piden en las bases. Todos estos temas se van a ver en nuestro temario, que es el esquema del marketing, las 5C, el desarrollo de las 5C, el desarrollo de las STP, el desarrollo de las 4P, o también llamado Marketing Mix, y qué es o qué son los Model Business Canvas, que eso también lo vamos a ver en la última parte. Para los gestores y también para las organizaciones, este es el esquema de marketing. Este esquema es un resumen muy bueno, bastante útil, lo he usado varios años, ¿no?, para el desarrollo del esquema de marketing. ¿Eso para qué me va a servir? Cuando nosotros queremos hacer un plan de negocios bastante sofisticado, pesado, o desarrollar un canal de comercialización, necesito información. Siempre vamos a necesitar información de la organización, de las empresas que nos están ayudando, de las bases, del cliente. Y si uno no trabaja de manera ordenada, toda esa información es de difícil lectura. Entonces, ¿cómo hacemos para que el levantamiento de información primero sea ordenado y que sea de fácil lectura para todos? Ponerlo en un lenguaje sencillo que pueda ser entendible por todas las partes. Es gracias a este esquema. Este esquema que estás viendo adelante, esto es un esquema desarrollado por Robert Dolan, ¿ya? En la última parte es ya el valor agregado que ya estamos brindando nosotros, que es la propuesta de valor y la estrategia de comercialización, entre varias herramientas que existen dentro del esquema o el desarrollo de marketing. Hay muchos que son bastante útiles, otros que no son tan útiles por la naturaleza de la organización. Entonces, dentro de las estructuras más fáciles, más sencillas y muy sustentables, y que nos permiten levantar mucha información para definir si la organización, cuáles son las competencias reales de la organización, es lo que estás viendo en pantalla. Y se explica de manera muy sencilla. Esto es la columna de todo lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Y vamos a explicar parte por parte, esquema por esquema. El primero de ellos es el análisis de las 5C. Este análisis de 5C, o lo vas a escuchar también como el rombo de las fuerzas, ¿ya? Ese análisis de las 5C, ¿de dónde viene la palabra 5C? ¿De dónde viene esa connotación de las 5C? Sencillo, como ves en la pantalla. La primera C viene de analizar el cliente. Como estamos haciendo el levantamiento de información, tenemos que analizar el cliente. Hay muchas herramientas para levantar esa información. Vamos a trabajar hoy día una muy sencilla, que tiene mucho más perfil para el canal de la quinoa en venta de gran volumen. El segundo es el análisis de la compañía. Entonces, esa es la segunda C. La segunda C de la palabra de la 5C viene de compañía. Y cuando hablamos compañía es analizar a nuestra organización. Cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene nuestra organización y cómo ellas pueden aprovechar las oportunidades y protegerse de las amenazas. Eso nos hace recordar un esquema muy útil que es el análisis FODA, pero vamos a trabajar un FODA un poquito más sofisticado, que es el FODA cruzado.
La otra C es competidores. En la sesión anterior hemos aprendido a cómo descargar base de datos en nuestra inteligencia comercial. Esa es una herramienta. Y dentro de esa herramienta hemos aprendido a obtener todo el récord de exportación peruano de manera gratuita. Asimismo, en la sesión número 3 en la línea de tendencias se envió a los gestores el material de trabajo, ¿ya? Y también la relación de todas las exportaciones peruanas de 2014 hasta este año presente, con relación a la quinoa. Entonces, toda esa información que es gigante, donde aparecen todos los registros de exportación, necesitamos detectar quién es nuestra competencia. Nos vamos a dar cuenta que nuestra competencia no solamente son los exportadores, quienes sí vienen a ser clientes y nuestra venta es solamente nacional, exportadores sería ya nuestra competencia si nosotros exportamos, pero también hemos definido competencia que existe en otros países, llámese Bolivia, Francia, por ejemplo, que está produciendo su propia quinoa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos qué es esa C, es identificar a todos nuestros competidores, nacionales e internacionales, tanto micro y macro. La otra C son los colaboradores. Nadie, y eso es un tema bastante fácil de entender, nadie puede hacerlo solo, nadie. No hay ninguna empresa, ningún proyecto, ni nada en nuestra existencia que alguien lo podría hacer todo. Nosotros siempre tenemos dependencias. Y esas dependencias, sean subcontratadas o propias, necesitamos identificarlas y eso lo va a hacer gracias a los colaboradores. Cuando hemos desarrollado el flujograma del proceso en el cual explica cómo funciona la cadena de valor, me permite identificar qué cosa, colaboradores, quién es la empresa que yo voy a necesitar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una materia procesada de la quinoa, voy a necesitar una planta procesadora. Si yo estoy hablando de que voy a procesar una quinoa, ¿cuál es otro colaborador? Un transportista, vital. Y en una exportación ya estamos hablando desde las agencias aduanas y agente de carga internacional. El contexto. En el contexto vamos a usar una herramienta muy práctica que se llama PESTEL. ¿De dónde viene la palabra PESTEL? En breve lo vamos a ver. Vienen factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Entonces, lo vamos a trabajar en sí de un momento. Esas 5 estructuras hacen las 5C. Por eso se llama 5C. ¿Y qué beneficio me va a dar? Me va a dar el beneficio de, en el momento de levantar, obtener toda esa información, tener claro cómo funciona el negocio y saber a dónde me tengo que dirigir. Ahora vamos a ver el análisis de las STP. Las STP ya viene a ser un filtro, ¿no? Es como un embudo, esta gran obtención de información. Y las STP, ¿de dónde viene la palabra STIP? La S viene de segmentar el mercado. ¿Qué es segmentar el mercado? No podemos estar en todos los negocios, es imposible. Por ejemplo, estamos en la cadena de valor de la quinoa, no vamos a entrar a todos los países con la misma fuerza, no vamos a entrar a todos los canales de comercialización con la misma fuerza, no vamos a hacer todas las variables de la quinoa, orgánica, convencional, Europa, o los subvariantes de los productos procesados, hojuelas, harinas, no lo podemos hacer. Tenemos que elegir dónde la organización puede generar mayor ingreso, entonces tenemos que segmentar. La selección de mercado es simple. Después de hacer una segmentación, de dividir cómo funciona el negocio, vamos a elegir un punto. Ese mercado o los conjuntos de mercado que nos vamos o lo vamos a elegir, me permite desarrollar nuevamente un esquema de marketing, nuevamente la idea de negocio. Entonces, la selección de mercado viene a ser la T. ¿Por qué T? Sencillo, viene de la palabra inglés, estos esquemas vienen de desarrollos de universidades americanas, T viene de target en inglés, que vendría a ser mercado objetivo. Y la P es de posicionamiento. El posicionamiento, vamos a interpretarlo de manera sencilla, es cómo entramos en la mente del cliente, cómo vamos a hacer que nuestra organización esté en la mente del cliente, del comprador de quinoa. Cada vez que la persona quiere comprar quinoa, tiene que estar pensando en nuestra organización. Eso es cómo nos vamos a colocar en la mente del cliente. Y la última parte, que viene a ser las 4P, ya lo habrán visto en otro tipo de esquemas, son las 4P. Estas 4P viene de producto, plaza, promoción y precio. Nosotros lo vamos a plantear hoy día desde un punto de vista de una organización para el desarrollo de la cadena de valor de la quinoa. Cuando hablamos de producto, vamos a hablar del producto y la experiencia que conlleva comprar una organización. Ahí estamos hablando de 2 esquemas bastante útiles, que es una ficha técnica y el company profile o el perfil de la compañía.
Cuando hablamos de los canales de comercialización, ya lo hemos visto anteriormente en otras capacitaciones, que son todos los articuladores que me van a ayudar a desarrollar la cadena de valor de la quinoa. No solamente hay que plantear el P de la plaza, como el canal final donde va a colocar el producto. Es mucho más complejo. Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra cadena de valor desde que sale del campo hasta que llega al destino final de la compra. Si eso es una venta puesta en Lima, ahí se terminará. Si es una venta de exportación, terminará en la exportación. Y si la venta va a llegar hasta las mesas del cliente extranjero, hasta ahí serían todo ese esquema vendría a desarrollar la plaza. ¿Y por qué debemos desarrollarlo así, de una manera tan compleja? Porque si una estructura falla, la cadena de valor falla y literalmente no nos compran, ¿no? Y no se va a poder cerrar esa venta. La promoción. La promoción es sencilla, en palabras básicas, es cómo la organización va a captar clientes, cómo vamos a captar el cliente. Acá hemos dado la mejor recomendación si vamos al canal de las exportaciones. Una de ellas vendría a ser las ferias internacionales. De ahí está desarrollándose también entre una feria las ruedas de negocios. Dentro de poco vamos a tener rueda de negocios, bastante importante para que las organizaciones capten clientes. Son canales de promoción. Y el último, el precio. El precio ya a posteriori, después de esta conferencia, vamos a hacer una conferencia bastante detallada sobre los costos, tanto el que quiere desarrollar el canal de comercialización para venta local y el que quiere desarrollar el canal de comercialización para exportación. Los costos son bastante parecidos en ciertas partes, pero en la exportación viene obviamente mucho más temas. Hay que invertir más dinero, pero obviamente el beneficio es que se va a captar más dinero. Y la última parte es el Model Business Canvas. Y acá viene el gran detalle. Si uno inicia al revés y quiere desarrollar el Model Business Canvas, no lo va a ver importante, no lo va a ver útil y literalmente no le va a captar un sentido de por qué hacerlo. El Model Business Canvas, ¿qué es? Es un resumen. Es un resumen de todo lo que hemos trabajado, las 5C, las STP y las 4P. Y ese resumen le permite focalizar al equipo para saber cuál es la dirección que tenemos que ir. Imagínense que estemos en una competencia, debemos de jalar, ¿no? Algo para, o cuando hemos jugado a las competencias, ¿no? Cada vez que jalas, todo el equipo debe jalar a la misma dirección. Si una persona jala en la dirección contraria, va a quitarle potencia, fuerza a la venta. Entonces, el Model Business Canvas permite a la organización decirle, hacia acá tenemos que ir. Eso es nuestro objetivo, esa es nuestra dirección, y no podemos desfocalizarnos. Y dentro de la estructura del Model Business Canvas aparece la propuesta de valor, porque la organización literalmente va a tener las características apropiadas para cerrar esa venta nacional o porque va a tener las características apropiadas para desarrollar ventas internacionales. ¿Y eso qué me permite al tener la propuesta de valor? Me permite desarrollar estrategias de comercialización. Entonces tú ya tienes claro qué es lo que la organización tiene y qué es lo que el cliente necesita. Es sencillo. Lo que el cliente quiere, lo que la organización tiene. Entonces, el objetivo es juntarlo. Y al juntarlo aparecen esas estrategias de comercialización. Ahora vamos a ver al detalle cada una de ellas y las vamos a explicar de manera ligera. Ahora, para todos los participantes, ya cuando se envíe este PPT no solamente va a venir lo que estás viendo en las diapositivas, va a venir una hermosa lectura. Esta es la lectura de Robert Dolan, que creó este esquema, ¿no? Nosotros hemos complementado este esquema a algo un poquito más avanzado que la propuesta de valores de comercialización. Lo explica en palabras sencillas. Esto se tiene que leer más de una oportunidad para poder disfrutarlo. Entonces, vamos a la primera parte. Vamos a ver esta primera estructura, la 5C, lo que estás viendo en pantalla, la 5C, que está conformado de la primera C viene de cliente, la segunda C de compañía, la tercera C de competidores, la cuarta C colaboradores y la quinta C viene de contexto. Y vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablamos de cliente, ya en palabras simples, el cliente no es cualquier entidad a la capacidad de compra de quinoa. Eso no es un cliente, ¿no? Y si nosotros pensamos que literalmente el cliente es cualquier empresa que puede comprar quinoa, no nos va a ir bien. ¿Por qué? Vas a desgastar mucho trabajo, mucho esfuerzo y no cierras ventas. Y ahí viene la frustración. ¿Por qué no estoy cerrando ventas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me quieren comprar? Lo que pasa es que le quieres vender a quien no le interesa tu producto. Entonces, eso es bien difícil de cerrar una venta. ¿Por qué no hacemos el efecto contrario? Tratar de vender el producto a quien sí le interesa. Entonces, tenemos que definir quién es el cliente. ¿El cliente quién es?
sea una persona natural o jurídica, ya que tiene una necesidad, que quiere ser satisfecha. Una necesidad que quiere satisfacer. Así de simple. ¿Quién es el cliente? Es una entidad natural o jurídica que tiene una necesidad, que tiene la urgencia de satisfacer. Por ejemplo, los compradores de quinoa, ¿ya? Tienen una necesidad. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Eso es lo que tenemos que descubrir con el levantamiento de información. No es que ellos necesitan quinoa, necesitan toda una experiencia. No es que quieran comprar quinoa, sino hay que ver cuál es la necesidad del cliente. Puede ser que la necesidad sea un producto orgánico, que tenga una certificación, que tenga la planta una certificación especial. Puede ser que su necesidad involucre un crédito, experiencias, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta identificación de las necesidades ya es vital para poder literalmente vender de manera más sencilla. Si tú sabes qué necesita el cliente y tu organización tiene esas características, la venta es sencilla. Si no tienes la menor idea de lo que necesita el cliente, tú vas a ir a ofrecer tu producto y no te va a comprar. Puede ser que tenía la necesidad, que eso les pasa a muchos gestores. Quiere vender, pero la planta ahorita ya tiene sus órdenes de compra completas, su almacén lleno, no necesita hasta nuevo aviso. Entonces, si tratas de llamarlo 20 veces al día o toda la semana, todo el mes para vender esa planta, no va a comprar. ¿Por qué? Porque ya tiene la necesidad satisfecha. Entonces, eso hay que entender. ¿Quién es el cliente? El cliente es una empresa natural o jurídica que tiene una necesidad que no está satisfecha. Eso es el cliente. Compañía. La compañía, acá como ves en la lectura, dice qué competencias esenciales poseemos para satisfacer esas necesidades. Cuando hablamos de la compañía, vamos a usar una matriz FODA, pero ¿cuál es el objetivo? Es detectar qué ventajas competitivas tiene la organización, nuestra organización productora de quinoa, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades del cliente, nacional o internacional. Entonces, si yo sé qué es lo que necesita el cliente y mi organización tiene eso, la venta es bastante sencilla, se va a colocar rápido. Entonces, ya hay dos grandes fuerzas en la 5C. El cliente, a quien le quiero vender, y la compañía, nuestra organización. Entonces, tenemos que hacer ahí la unión. ¿Qué necesita el cliente y qué es lo que realmente tiene nuestra compañía que puede satisfacer esas necesidades? Competencia. La competencia, en simples palabras, son todas las organizaciones nacionales o internacionales a un nivel micro, macro, ¿no? Que van a participar junto por nosotros para quitarnos el mercado. ¿Por qué es importante identificar a nuestros competidores? Porque hay competidores que lo hacen mejor que nosotros. ¿Y qué están haciendo bien para yo hacerlo mejor? ¿No? Entonces tenemos que identificar quién es nuestra competencia. Por ejemplo, cuando hemos trabajado la sesión número 3 y la sesión número 5, hemos trabajado específicamente línea de tendencias y cómo obtener la información. Entonces ahí aparece todos los competidores nacionales si uno quiere ser exportador, ¿no? O lo puede ver de otro punto de vista, ¿no? Si quiere hacer venta nacional, en esa base de datos aparecen qué cosa, prospectos de cliente. Entonces tenemos que definir qué es lo que necesita cada uno. Competencia toda la vida va a haber. Es imposible que no haya, pero necesitamos identificarla. Por ejemplo, nuestro principal competidor macro, que no depende de nuestro territorio nacional, es Bolivia. Bolivia es uno de los países que compite más con el Perú para colocar, obviamente, la quinoa. Pero hay que entender que a veces Bolivia baja los precios y nos fuerza a bajar los precios y al final cuando siempre estamos bajando los precios, el único que se beneficia es el cliente, a perjuicio de quién, de nuestros agricultores. También en la competencia tenemos que ver, lo vamos a ver de una manera muy sencilla con las 5 fuerzas de Porter también, más allá de una inteligencia comercial, para ver cuáles son los nuevos competidores. Por ejemplo, Francia ya es un productor de quinoa y está quitándole mercado a los productores de quinoa francesas, ¿no? A las personas que quieren vender quinoa a Francia de calidad orgánico. Entonces, ya me permite entender ya quién es mi competencia y al obtener la información me permite también cómo derribar esos muros, esas objeciones al comprador del cliente. Por ejemplo, en el mercado francés, existe quinoa francesa, es correcto. Entonces, entre uno de nuestros colaboradores, se le estaba también enseñando cómo derrumbar esas barreras, ¿no? Entonces, al comprador francés hay que decirle que cuando uno habla de quinoa, tiene que hablar de los Andes. Simple, ¿no? Y tiene que ser un producto de origen, obviamente, sudamericano, ¿no? Nadie quiere un producto bamba.
Entonces vamos en ese canal, ese es el mensaje, ¿no? De notar en el cliente que cada vez que habla quinoa está hablando de un producto andino y que necesita de ese piso ecológico especial para que la quinoa tenga todas las propiedades nutricionales que necesitan las personas. Entonces ya lo focalizas al cliente para que no esté pensando en la quinoa francesa, pero ¿cómo lo puedes hacer si no identificas quién es la competencia? Los colaboradores, simples, son todas las empresas, bueno, las entidades jurídicas o naturales que van a ayudar a la organización a desarrollar el proyecto. Esto puede, por ejemplo, Sierra y Selva Exportadora es un colaborador para nuestras organizaciones porque las está apoyando. ¿Hay otros colaboradores? Sí, hay que ver quiénes son los colaboradores. ¿Por qué? Porque si todos estamos en la misma dirección o sabemos aprovechar los beneficios que nos pueden dar los colaboradores, el proyecto va a tener mucho más fuerza. Por eso que al final se hace el Model Business Canvas para tener el horizonte. Es como una brújula en realidad el Model Business Canvas. El contexto es el levantamiento de la información de todo el esquema macro. Por ejemplo, estamos en situaciones difíciles en nuestra estructura política y eso tiene que estar ahí en nuestro contexto. Tenemos que ver si esa situación política nos va a dificultar a nosotros como organización la venta de la quinoa. ¿Qué otras estructuras de contexto? Factores ecológicos, también hay factores ecológicos. En el caso existe una helada o algo no determinado que literalmente pueda afectar la producción. Sigue siendo un factor ecológico. Factores legales. Puede haber una barrera o un incentivo. Hay incentivos en el tema de las exportaciones, ¿no? Que ya existían, como el drawback y la reestructuración del IGB. Entonces, sigue siendo un factor macro. ¿Por qué macro? Tú no lo controlas. Nosotros nos tenemos que adaptar. Por eso es que es importante analizar las 5C. Si has escuchado todo esto, ¿esto qué es? Levantar información de manera ordenada. Vamos a trabajar con este esquema súper simple, no nos vamos a ir por esquemas sofisticados para analizar el cliente. Cuando hemos hablado del cliente, el cliente tiene una necesidad insatisfecha y la cooperativa tiene obviamente unos beneficios que le va a dar al cliente para cerrar el negocio. Y lo puedes clasificar en tres columnas bastante típicas. En la columna de la derecha es la necesidad que tiene el cliente. Estamos poniendo un ejemplo para el mercado norteamericano. El cliente tiene la necesidad de compra orgánico. Estamos hablando de un producto que tiene que tener una certificación. Estamos hablando del BRC. Siempre el mercado americano, tal vez el cliente no te lo diga. Por eso es que ya con el tiempo y con la experiencia y cuando vas conversando con los clientes internacionales y entiendes cuál es la necesidad macra de todos ellos. No te dice que necesita BRC, pero es de manera implícita para su compra, porque si tú no tienes esa planta que lo certifique, que esté certificada con el BRC, no te va a comprar. Aunque le des el mejor precio y ame tu quinoa, no te va a comprar. Son temas netamente comerciales. Pero ¿por qué no te va a comprar? Porque el cliente de tu cliente le va a exigir esa certificación. Entonces entra como algo ya innato para ese canal de comercialización. Estamos hablando específicamente del mercado americano, Estados Unidos, para el tema de un producto libre de pesticidas. El volumen es una necesidad del cliente. Si tú no tienes el volumen que ese cliente requiere, no va a hacer mucho trato contigo, porque el cliente no te quiere comprar una vez. El cliente quiere comprarle a una sola entidad y solucionar sus problemas. No quiere estar hablando con 20,000 personas, más allá que esté bajando precios, ¿no? Mientras que tú le des un buen precio y volumen, él va a estar satisfecho. El FOB o CIF es la otra necesidad. Él quiere un precio de exportación. Él no le interesa un cliente internacional, no le interesa tu venta local, no le interesa los problemas que tú puedas tener. Él quiere el producto con un precio internacional y él ya es responsable de lo que lo compete. Tu responsabilidad es entregarlo hasta puerto y eso es el objetivo. Entonces, en la mano derecha identificamos las necesidades del cliente, que es a quien yo o al grupo de las personas que yo quiero vender. Esto lo estamos haciendo de manera bastante genérica. En la parte al medio es el beneficio, pero antes de entrar en el beneficio vamos a la parte y las características. Estas organizaciones, y eso va para diferentes canales de comercialización, quieren vender los productos en base a las características. Y no es así. Los clientes no compran por las características del producto, compran por los beneficios. Hay características que en sí se expresan como beneficios, lo cual a veces genera esa confusión.
Las características del producto pueden estar bien plasmadas en una ficha técnica, pero la ficha técnica no va a vender el producto. Lo que el cliente necesita es la conjunción de características, tanto de tu organización con el producto, para crear el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de comprar esa quinoa, no tu quinoa en especial? Entonces, vamos con la primera fila. La necesidad es a nivel macro para Estados Unidos, quieren productos orgánicos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que tu organización cuente con la certificación orgánica, porque lo necesita el cliente, y si el cliente literalmente quiere poner la palabra orgánico en sus productos que quiere vender, el FDA le va a exigir que entre con una certificación orgánica. Entonces, mira, ya es una necesidad y tú le brindas el beneficio que tienes la certificación. De manera nativa, ya tu producto como característica está libre de pesticidas, o sea, literalmente es un producto 100% orgánico. La característica, el beneficio que nace de la conjunción que ya tenías es, cuando hablamos de un producto libre de pesticidas, no estamos hablando de un producto ecológico, estamos hablando que puede ser ecológico o orgánico. Cuentas con la certificación, ahí está el beneficio. Y entonces cubre una necesidad, el consumo de un producto 100% orgánico. Vamos con la otra necesidad, el BRC. ¿Qué es el BRC? Eso es una certificación que no depende de la organización, sino de su subcontrata. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la organización productora de quinoa quiera vender en una exportación, específicamente quiere ir al mercado americano, ya la planta donde procese el producto debe de tener una certificación BRC, porque si no tienes esa certificación BRC, el cliente no te va a comprar en una probabilidad muy, muy alta. ¿Por qué? Viene la pregunta, y es lógico. Porque el cliente de tu cliente, porque tu cliente va a querer venderlo en Walmart, en Costco, en las tienditas, ¿no? Porque el cliente no es para su consumo personal, es para venta. Por consiguiente, sus compradores de tu cliente internacional le va a exigir esa certificación. Entonces, de manera nativa te la va a exigir. Entonces, si tú no tienes esas características, no te va a poder realizar una compra, por más buena que sea tu producto. Entonces, ¿cuál es la característica? La quinoa procesada. Tú puedes procesar en varios lugares. Esa es la característica del producto, una quinoa PT, pero no es el beneficio. El beneficio es que esa misma quinoa que está procesada lo haces en una planta de nivel, ¿no? Con una certificación BR3, ¿no? Que tiene al AAA. Entonces, buenísimo. Pues el cliente está súper feliz, sabe que tu nivel de producción es de lo mejor de lo mejor, le has dado un beneficio. Interesante. Lo mismo lo podemos presentar para el volumen y lo mismo lo vamos a presentar para el precio, ¿no? Un precio de exportación. Entonces, esas son características muy nativas para detectar una necesidad del cliente. El cliente va a querer una característica específica. En este caso, mercado americano, orgánico, es lo principal. Hemos visto la línea de tendencias en la sesión número 3. Dos, si quieres venderle a Estados Unidos, tal vez el cliente no te lo diga en la conversación, pero espera que tú mínimo tengas o tú proceses tu quinoa en una planta que tenga la certificación BRC. Tres, va a querer volumen y va a querer precio, ¿no? Y no un precio de campo, quiere un precio de exportación. Entonces, con esas características básicas, ya, que es la necesidad del cliente, nosotros lo tenemos que expresar al cliente no por las características de la organización o el característica del producto, sino por los beneficios que da a nuestra organización. Entonces, ahí es donde realmente nos acercamos más al cliente. Vamos a ver ahora la sede de compañía. Cuando hablamos compañía, estamos hablando estrictamente de un matriz FODA, ¿ya? Eso ya será en otra conferencia. El matriz FODA me permite levantar la información de qué es bueno la organización. Es todas las fortalezas. La fortaleza es todo lo positivo que depende de la organización y nada más de la organización. Entonces, ¿en qué es buena la organización? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué es lo que hace mejor? Entonces, son todas sus fortalezas, ¿no? Y eso es dependencia 100% de la organización. Luego, en los factores internos tenemos las debilidades. Todo el mundo tiene debilidades, a veces la organización tiene sus propias debilidades y me permite detectar debilidades. Por ejemplo, no tienen presupuesto, no tienen equipo, no tienen todas las máquinas. Entonces, ¿por qué es bueno detectar las debilidades? Porque me permite identificar puntos críticos para luego darle solución y acercarme ¿a quién? Al cliente, porque estoy poniendo más fortalezas. Hay organizaciones que tienen fortalezas, no tienen la certificación orgánica, tienen almacén propio, tienen buen volumen de producción.
sus socios son bastante participativos, siempre tienen no solamente socios ficticios, sino tienen socios en gran número real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya cada uno va a saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Las oportunidades y amenazas. Lo bueno de las oportunidades y las amenazas, si estamos hablando de nuestras organizaciones productoras de quinoa, las oportunidades son bastante similares para las diferentes organizaciones, pero no idénticas. Y las amenazas igual. Y viene la pregunta, ¿por qué en los factores internos, fortalezas y debilidades, es tan independiente de cada organización? ¿Y por qué se parecen las oportunidades y las amenazas cuando hablamos de los factores externos? Sencillo, las oportunidades y amenazas son todo lo que tú no controlas. Es todo el escenario en el cual tú vas a participar. Tú no tienes ninguna capacidad de cambiar ese escenario. Lo que tienes es la capacidad de adaptarte por medio de tus fortalezas o perjudicarte por medio de tus debilidades. Te pongo una amenaza, el coronavirus. Es una amenaza. Nos ha afectado específicamente en el 2019, 2020. ¿Te acuerdas que en esas épocas se cerraron las pistas? Nadie podía movilizar quinoa porque todo estaba cerrado. No te podías mover en la noche, por ejemplo. Me acuerdo que en el 2019 y 20 hicimos exportaciones para nuestras organizaciones y yo me tenía que movilizar en horarios de ver afuera de lo permitido. Sacaba mi pase, todo. Y eso termina siendo una amenaza que cuando uno sabe cómo manejarla, esa amenaza la puedes convertir en una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Teníamos el equipo que ayudaba a las organizaciones a exportar en esos momentos difíciles y la movilización. Entonces, ok, eso es bueno. Para una organización termina siendo, es una amenaza, pero como tus fortalezas es que tenías el equipo, el apoyo de Sierra, nos podíamos movilizar en ese horario difícil y ayudamos a las exportaciones. Ahí, para eso está el llamado FODA cruzado. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Fortalezas y debilidades dependen nada más de la organización y cada organización va a tener fortalezas y debilidades totalmente diferentes. Es bueno detectar las fortalezas para saber qué es lo que hace mejor la organización y las debilidades para saber qué no hace bien la organización y tener los puntos críticos para hacer los cambios. Ok, no está capacitada como debilidad, hay que capacitarlos para que esa debilidad la pasemos a una fortaleza. No hay presupuesto, hay que ayudarlos a buscar presupuestos. Entonces, capital. Entonces, si no lo tengo identificado, no le voy a dar la ayuda que se merece. En oportunidades amenazas es todo lo macro, todo lo externo, lo que lamentablemente no podemos controlar y nos debemos adaptar. Oportunidades siempre hay en la vida y el objetivo es no perderlas, ¿no? Y las amenazas es todo lo macro que nos va a afectar y nosotros nos tenemos que adaptar. Por eso que aparece este FODA cruzado, el FO, que es la combinación, lo vas a conocer tal vez como Maxi-Maxi. Acá, por ejemplo, está el tema textual que define qué es una oportunidad, qué es una amenaza, qué es una fortaleza, qué es una debilidad. Y de igual manera, qué es la conjunción FO, el Maxi-Maxi, la conjunción FA, el Maxi-Mini, la conjunción DO, Mini-Maxi, y la conjunción DA, que es el Mini-Mini. No te dejes digamos, impresionar por esas palabras, ¿no? Esas son memotecnias para recordarlo, porque imagínate, tantos esquemas es bien difícil recordar, ¿no? Entonces, para que esto sea fácil de recordar, hacen esas memotecnias como Maxi-Maxi. El FO es en lenguaje sencillo, es como tus fortalezas va a potenciar todas las oportunidades que pueda aparecerte en la vida. Por ejemplo, una fortaleza, la organización quiere venderle a Estados Unidos y tiene certificación orgánica, tiene buen volumen, tiene buen precio, son la fortaleza. La oportunidad, aparece un cliente internacional de los Estados Unidos que quiere comprar. Entonces, ¿cuál es la fortaleza? ¿No? Que tienes casi las características que quiere el cliente. Entonces, la oportunidad se presentó. Entonces, el FO es cómo nuestras fortalezas o la fortaleza de la organización le permite coger esa oportunidad. Vamos a poner en este escenario, aparece un cliente americano, se los refieren a una organización y la organización tiene todas las características básicas que pide los Estados Unidos, ¿no? Orgánico, certificado BRC, volumen y precios de exportación. Aprovecha la oportunidad y se convierte en un exportador. El DO es la debilidad y las oportunidades. La oportunidad también le puede aparecer a otra organización, pero puede perderla. ¿Cuál es la desventaja ahí? Por ejemplo, el mismo cliente americano busca otra organización, no quiere tomar la decisión con una sola. Busca otra organización, la organización tiene buen precio, buen volumen, todo, y le pregunta, pásame tu certificado orgánico.
No, no tengo, no estoy certificado orgánico. Ah, bueno, disculpa, ya conversamos luego, ¿no? Entonces, esa organización que no tenía el certificado orgánico era su debilidad. ¿Y qué pasó en el DO? Que la debilidad no le permitió, esa debilidad no le permitió coger esa oportunidad. El DO es eso, es identificar qué debilidades me van a alejar de las oportunidades. Una de ellas pueden ser las certificaciones. Entonces, al tenerla mapeado, me permite también darle la solución correcta. El EFA, como una fortaleza, ya me va a proteger de amenazas. En la vida siempre hay amenazas. Por ejemplo, hace un momento hemos mencionado una fortaleza que protegía una organización, una amenaza. La amenaza es de 2018. Organizaciones tenían que exportar quinoa cuando había la cuarentena, la inmovilización social. Entonces, ¿cuál era la fortaleza? Tenía el apoyo, por ejemplo, de Sierra y Selva Exportadora, ya el gestor que estaba ahí para atender a la organización y se movilizaba en horarios difíciles. Las aportaciones seguían realizándose. Ese es el FA. La organización tenía una fortaleza, el apoyo, ¿no? Entonces, gracias a ese apoyo, esa amenaza la solucionó. Terminó convirtiéndose en una oportunidad, porque el cliente decía, ah, mira, a la otra organización no le puedo comprar porque no tiene apoyo, entonces mejor le compro a esta organización. Entonces, el FA es como nuestras fortalezas nos protegen las amenazas. El más peligroso de todos es el DA. El DA es como nuestras debilidades se potencian con las amenazas. Te pongo un buen ejemplo que no es caso de quinoa, pero lo vas a ver fácilmente. ¿Te has dado cuenta que muchas empresas han cerrado, ya no existen después de la pandemia? ¿Por qué? La amenaza fue la pandemia. Y la debilidad, cada organización tenía tantas debilidades y que no se pudieron adaptar, pero lamentablemente tuvieron que cerrar esa compañía y ya no existe. Y eso les ha pasado a todas las personas. Muchos de nosotros hemos tenido locales que nos gustaban muchísimo, que existían, y después de la pandemia dejaron de existir. La amenaza fue la pandemia. La debilidad fueron todas esas características que no le permitieron adaptarse. Motivo por el cual dejó de existir. Por eso que es importante este matriz FODA, hacer el levantamiento bien. Yo les recomiendo que al inicio, cuando hagan las fortalezas, debilidades, háganlo como una lluvia de ideas. Todas las fortalezas, todas las que vengan en la mente, ¿no? Y que sean reales, obviamente. Al final, cuando entres a hacer esta matriz, empiezas a eliminar las que están repetidas, ¿no? Y debilidades, igual, poner todas las debilidades que uno puede levantar y te vas a dar cuenta que a veces repite debilidades y las empiezas a juntar, ¿no? Trata que sea lo más conciso posible después de esa lluvia de ideas. Vamos a ver esta parte que son la sede de la competencia, las 5 fuerzas de Porter. ¿Por qué es importante esto de las 5 fuerzas de Porter en el canal de comercialización de la quinoa? Me va a permitir entender qué tan agresivo es el negocio, en palabras bastante sencillas. Por ejemplo, el punto número 1, analiza, amenaza de nuevos competidores. Nuestro canal de comercialización de la quinoa tiene nuevos competidores. Hay que pensar que el canal de comercialización no solamente es Perú, es a nivel del planeta. Entonces, existen nuevas empresas o nuevas organizaciones peruanas que van a entrar en el negocio de la quinoa. En realidad, nuestra tendencia es baja, no hay muchas. No es que todos los años nazcan un montón, pero hay amenazas grandes, más fuertes que esa idea. Por ejemplo, nuevos productores de quinoa en otros países. India es uno que está creciendo, pero lo bueno que usa o su objetivo es la quinoa convencional. China también está produciendo su propia quinoa. Tienes en competencias un poquito más directas como Francia, Europa, España, que tienen su propia producción de quinoa. Entonces, amenaza de nuevos competidores. Existen nuevos lugares donde están produciendo quinoa, hay que pensarlo de esta manera. En Perú te va a dar una respuesta muy baja, ¿ya? Pero en otros países la tendencia es más alta. Entonces, tenemos que ver cómo nos protegemos de esas nuevas competencias que no están en territorio nacional y nos van a quitar mercado. Siempre cuando nace una empresa y que se posiciona, nos va a quitar mercado. Significa que nos van a comprar en el futuro menos. El punto número 2, poder de negociación con los proveedores. Todas las organizaciones, como hemos dicho, necesitan de otras empresas para ayudarse, ¿no? Y cuando hablamos de poder de negociación de proveedores, ahí viene, vamos a exportar. La organización tiene capacidad de negociar y buscar alternativas de empresas maquiladoras o no hay. Mira, en este caso de la quinoa, sí, esa es una gran ventaja. El poder de negociación de las cooperativas o de las asociaciones para el tema de un producto terminado
es bastante favorable para la organización. Hay bastante empresas donde pueden ellos transformar el producto. Pero hay características que no les genera tanta ventaja. Bueno, donde disminuye el poder de negociación es cuando quieren hablar de quinoa pop o quinoa flex, no con la certificación orgánica, no la convencional, con lo orgánico, porque hay pocas plantas que tengan ese procesamiento con la certificación completa. Y con BRC ni qué hablar, casi no existe. Entonces, ahí nos damos cuenta que la empresa que lo tenga en su debido momento, su poder de negociación es alto, y si literalmente quieres procesar ahí, te vas a tener que someter a lo que te exija, pues porque no hay otro proveedor. Por ejemplo, un canal de comercialización donde el poder de negociación de los proveedores es inmensa en la tara. Cada vez que hablen de tara procesada, ¿no? Hay ocho plantas acá a nivel nacional, 4 de ellas tienen nivel de procesamiento y todo eso es un oligopolio. Entonces, no hay ninguna oportunidad de procesamiento. O sea, cada cadena de valor es diferente. El punto número 3, por ejemplo, poder de negociación de los compradores. Acá en nuestra cadena de valor de la quinoa, el poder de negociación de los compradores es muy, muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque tenemos mucha competencia, pues. Y acá en nuestra línea de tendencias nacional es que al peruano le encanta regalar el valor de la quinoa. Su primer instinto natural de muchos gestores comerciales, de tanto de la empresa privada u otros, es bajar el precio. Y todos los años está bajando el precio. ¿Por qué? Si en otras cadenas de valor sube. Porque lamentablemente, como hay demasiada competencia, demasiados intermediarios, gallinazos en el camino, esa situación le quita poder a la organización, dándole más poder al cliente internacional y local. ¿Por qué? Porque el cliente tiene muchas opciones, pero no te compra a ti, le compra a otro. Y siempre hay alguien, y eso nos va a pasar a todos, que quiera vender más barato que tú y casi regalar. Entonces, un poco que nos fastidia, lo sé. El objetivo es buscar siempre el cliente más adecuado. Entonces, ya me permite identificar factores para yo tener una mejor estrategia de comercialización. El punto número 4, amenaza de productos sustitutos o servicios sustitutos. En el caso de la quinoa, no hay mucho. Eso no es algo que le preocupe mucho a la cadena de valor de la quinoa, porque podemos hablar de otros granos, ¿no? Kiwicha, podemos hablar de chía, podemos hablar, bueno, en el caso de la chía no lo meto tanto porque su canal, su tipo de cliente es diferente, ¿ya? Aunque son parecidos, pero no es el mismo. Tienes la cañigua, ¿no? Por ahora no son competencia de la quinoa, ¿no? Y aún así lo fuera, también es productos que pueden hacer nuestra organización. Por ahora, esa amenaza de productos sustitutos en quinoa no es algo que pese mucho. Hay otros productos que tienen mejor valor proteico, sí, sí lo hay, pero no te olvides que cuando hagas tu análisis PESTEL hay el factor social, pero la quinoa todavía está de moda, ¿no? Entonces es algo bastante bonito, ¿no? El punto número 5, rivalidad existente entre competidores de la industria. Ya esto sí, en nuestra cadena de valor de la quinoa es abismal. La competencia es altamente agresiva, tanto sean plantas procesadoras, intermediarios, exportadores. Ese es un tema que nos permite analizar cómo es la rivalidad del negocio. El otro punto a tratar son los colaboradores. Los colaboradores, sencillo, ya lo hemos visto en otra sesión, son todas las empresas que nos van a ayudar a desarrollar el canal de comercialización de la quinoa. La estructura PESTEL, acá lo estamos dejando en columnas con lo que debería de levantarse información. P son todos los factores políticos. ¿Qué factores políticos? Lo que ves tú en los canales, ¿no? Nuestra situación actual, cómo ese factor político puede afectar al canal de comercialización de la quinoa. Factores económicos. ¿Hay factores económicos que nos están afectando? Sí, ahorita hay un menor ingreso, hay un mayor desempleo a nivel nacional. Eso es un factor económico que nos va a afectar, ¿no? No te olvides también el incremento de costos, ¿no? Por el tema de la logística internacional, es un factor económico. Factores sociales. ¿Qué factores sociales? Pueden ser tendencias, modas, crecimiento poblacional. Entonces, en este caso, en el caso de la quinoa todavía está de moda. La tendencia ha estado bajando, pero sigue siendo un producto en boga. En factores tecnológicos, hay factores tecnológicos que nos pueden afectar. Si estamos hablando de quinoa en granos, no hay factores tecnológicos fuertes que nos puedan afectar, pero si estamos hablando de quinoa pop, hojuelas, sí hay factores tecnológicos, porque no se obtiene a nivel Perú plantas que puedan hacer esas estructuras en gran volumen y con la certificación adecuada, que es diferente. Factores, eso sí es bastante importante, factores ecológicos. Acá entra el clima.
Ahora hay que ver cómo nos puede afectar el clima en la producción. Cuando el clima es malo, afecta a la producción. Tienes un gran ejemplo de este análisis en el año pasado. El año pasado, si nosotros analizamos nuestro canal de comercialización de la chía, Paraguay tuvo un problema ecológico grave, junto con México. Producción mundial muy bajo. Perú tenía chía. Por eso que los precios de la chía, de lo que estaba a 6 soles, pasó a 12 soles, 15 soles por kilo. Y te aceptaban hasta chía bastante fea, ¿no? Con piedritas, porque no había. Es oferta-demanda. Si analizamos esto, esto era bastante favorable si hacemos las 5 fuerzas de porte para los productores de chía del año pasado, porque su poder de negociación era alta, los clientes era baja. Entonces, así es como debemos de hacer este levantamiento de información. L factores legales. Acá puedes agregar el drawback o la reestructuración del IGB. Vamos, ¿qué es la segmentación? Las STP. Cuando hablamos de las STP es simple. La S es segmentar, la T viene a ser mercado objetivo y P posicionamiento. El universo es gigante y no podemos atacar a todo el universo de la quinoa, a todos los compradores mundiales de quinoa no los podemos atacar. Necesitamos ver en dónde nos podemos colocar mejor en base a nuestras ventajas competitivas. Ya esto lo hemos trabajado también en la sesión número 3, en la línea de tendencias, en el cual se ha brindado el PPT con un archivo Excel donde sale el registro de todas las exportaciones peruanas de 2014 al 2022. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En el tema, en la estructura de segmentación, este es todo el universo de la quinoa, ¿no? Todos los países compradores de quinoa donde termina la quinoa. Entonces vemos que el principal comprador es Estados Unidos. Entonces, ya lo segmenté. Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, España. Ese es segmentar. Estoy segmentando. Y ojo, la segmentación puede ser mucho más profunda, ¿no? Puede haber la segmentación de la segmentación. En este caso, viene el mercado objetivo. De toda esta segmentación, que es gigante, yo voy a elegir un mercado, porque voy a hacer una estrategia exclusiva para ese mercado. Si yo voy a elegir 2 mercados, son 2 esquemas que vamos a trabajar totalmente independientes, ¿no? Hay mucha información que se va a compartir, pero estamos hablando que son clientes totalmente diferentes. En este caso vamos a hacer el ejemplo 1, mercado de Estados Unidos. Estamos hablando de mercado de Estados Unidos. ¿Qué es el mercado objetivo? Es la selección después de realizar esa segmentación. Y esa selección no es al azar, sino tú tienes unas ventajas competitivas que instintivamente van a colocar el producto de mejor manera al mercado que estás eligiendo. Acá estamos poniendo, este es el mercado, hemos elegido el mercado de los Estados Unidos y acá que estás viendo en pantalla son todos los compradores de Estados Unidos. Bueno, esta es una lista que falta más, serían casi como 6, 7 positivas más para poner todos los compradores americanos. Entonces, acá, ¿quién aparecen? Todos los compradores americanos. Ese es tu objetivo. Ya, ojo. Inicialmente va a ser tu objetivo. Luego, cuando empieces a llamarlo, a poner contacto, eso lo vas a depurar más. Te vas a dar cuenta que todas estas estructuras que estás haciendo no es rígida. No hay un paso 1, paso 2, paso 3. Tú puedes avanzar de manera independiente, son modulares. Y te vas a dar cuenta que al final este mercado objetivo inicial se va a depurar y vas a tener un submercado objetivo, más acorde al perfil de la organización. El posicionamiento, simple, es cómo nos vamos a poner en la mente del cliente. Y cada vez que el cliente piensa en quinoa, tiene que pensar en nuestra organización. Acá estás viendo una imagen que va al mercado de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está en la mente del cliente? Tal cual como lo ves. El cliente lo que quiere es que tú le brindes beneficios para que él pueda cubrir sus necesidades. El cómo lo vas a hacer, esto es posicionarse. Por ejemplo, acá estamos poniendo la mente del cliente americano. El cliente americano está pensando, aunque no te lo diga, ya en una certificación BRC, que la planta tenga la certificación y la quinoa tenga ese nivel de procesamiento. No te lo va a decir, porque él asume que tú lo vas a tener, ¿no? Entonces ya está en su mente, está en su instinto. Si estamos hablando de un producto para Estados Unidos, va a pensar siempre en la certificación orgánica, porque es el canal principal de comercialización de Estados Unidos, no el ecológico, sino el orgánico. Entonces, su instinto está en que su producto venga con la calidad mínima y básica y esencial. O sea, un procesamiento con una planta BRC y que el producto venga con certificado orgánico. Y mira que aparece también el FDA. ¿Qué es el FDA? Es el Food Drug Administration, es la entidad reguladora de los Estados Unidos para el ingreso del producto. Esto ya lo ve el gobierno americano.
¿Y por qué es tan importante para el cliente? Porque si el cliente no cumple eso, Estados Unidos le pone unas multas que lo puede hacer quebrar al cliente. Por consiguiente, el cliente tiene miedo también. Y su miedo es que tú no cumplas con esos requisitos tan básicos que estén en su mente. Y si tú no tienes eso básico, el cliente no va a querer hacer negocio contigo. Te va a escuchar, va a aceptar tu propuesta. Hasta te va a decir, me encanta, tu precio está buenísimo. Pero se muere de miedo porque no cumples esas características básicas. A veces el cliente no te lo dice, pero ya por la experiencia, por haber conversado con muchos clientes, ya sabes qué es lo que quiere en sí el volumen de los clientes americanos. Luego, esto lo vas a tener que subsegmentar. Primero demos este primer paso de levantamiento general, que es la propuesta de valor 1.0, y después pasemos a una propuesta de valor 2.0. Vamos ya con el marketing mix. ¿Qué es el marketing mix? Esto ya lo hemos mencionado, lo han mencionado en varias sesiones, pero esto vamos a ir directo al canal de comercialización de la quinoa. El marketing mix en sí es el resumen de los trabajos previamente realizados y lo tenemos que estructurar porque cuando queremos cubrir necesidades, generalmente las necesidades del cliente están acá, están en este cuadro resumen. La primera P viene de producto, la segunda P viene de precio, la tercera P viene de plaza y la cuarta P es de promoción. Y esto se lo vas a tener que hacer cada vez que segmentes. Si eliges el mercado europeo, tiene sus propias 4P. Si eliges el mercado asiático, tiene sus propias 4P. Porque son clientes totalmente diferentes. Vamos con esta primera característica del producto. Cuando hablamos del marketing mix de producto, no es hablar de quinoa. No hay que confundir. La quinoa es una necesidad, pero el cliente no te compra porque tienes quinoa, sino por el conjunto ya de producto más el servicio. Y eso da la experiencia de compra para el cliente internacional. Entonces, ¿cómo lo voy a reflejar en mi marketing mix? Cuando hablamos de producto, estoy hablando de 2 puntos básicos para vender. El perfil de la compañía, llamada en inglés Company Profile, donde sale cuáles son las características, las ventajas competitivas de la organización, motivo por el cual te tengo que comprar. Y la ficha técnica, que es explicar los beneficios que tiene la quinoa, ¿no? La que tú estás haciendo. Entonces, esa quinoa debe tener beneficios específicos, especiales. Eso debe estar en tu ficha técnica. No podemos comparar una quinoa maranganí con una quinoa blanca junín. Es verdad que por tipo de especies entre una quinoa dulce o las quinoas amargas son bastante parecidas, pero puedes tocar de manera general en la ficha técnica. Entonces, el cliente no te compra porque tienes quinoa, te compra por la experiencia de la compra de la quinoa, que es diferente. Y para tú sustentar y meterte acá en la cabecita del cliente, ¿ya? Porque este es su requerimiento macro, algo específico. El cliente va a querer que dentro del perfil de tu compañía tengas la capacidad mínima de afrontar obligaciones gubernamentales de la FDA y va a querer esto de acá, que en tu ficha técnica, ya mínimo te estés poniendo que tienes la certificación orgánica y tu procesamiento es BRC y otras características más, pero estamos poniendo el ejemplo básico para entender el posicionamiento, ya que es cómo meterse en la cabeza del cliente en base a las características que tiene la organización. Cuando hablamos de producto, no estamos hablando de quinoa. Estamos hablando de la quinoa y de la organización. Ambos dan la experiencia de compra. Eso es el producto para el punto de vista del cliente. Y así nos tenemos que focalizar. Cuando hablamos de precio, vamos a hacer algo bastante sofisticado. Esto ya lo dejamos para otra conferencia, que vamos a tocar costos de procesamiento para tener una quinoa procesada y los costos de exportación. Y eso tiene que ser al detalle. El cliente lo que quiere escuchar, después que tengas todo lo anterior, qué precio y qué volumen. Al final se va a cerrar la venta así, precio y volumen, pero no va a hacer negocio contigo si tú no cumples las necesidades más básicas que necesita el cliente, que lo vas a definir en la parte del producto. La plaza no solamente es dónde se va a colocar la venta, ¿no? Porque yo siempre veo que lo expresan la plaza de esa manera y de mi punto de vista no es acertado. Cuando hablamos de cadena de valor de la quinoa y queremos ayudar a las organizaciones, la plaza es desde que el producto sale de la organización hasta la venta final. Hasta ahí, son todos los articuladores. ¿Cómo yo necesito ayudar a mi organización para que la organización pueda vender? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo hemos visto en las 5C, colaboradores, pero acá ya lo estoy definiendo cuál es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Porque si falla un paso, la organización no vende. Así de simple. Por eso que cuando hablamos de plaza, no solamente decir dónde se va a vender el producto, sino cómo desde el punto de origen hasta la venta final. Así se identifica bien la plaza para poder ayudar al tema de la comercialización.
Y en la promoción es bastante simple. En palabras sencillas, ¿cómo yo le voy a ayudar a la organización a vender? ¿Cómo hago que todo el mundo conozca mi organización? O sea, al final tu organización puede tener todas las certificaciones, el mejor producto, puede tener todo lo que sueña un cliente, pero si nadie sabe que existe, literalmente no le van a comprar. Entonces la promoción es gritarle al mundo que nuestra organización existe y está lista para vender. En este caso estamos poniendo un ejemplo muy básico, muy sencillo para el canal de comercialización internacional. Si uno quiere obtener clientes internacionales rápido, ya va a tener que viajar a ferias internacionales, participar en rueda de negocios, pero no es que viaja y venda. Esto funciona sí, solo sí, se ha hecho todo lo anterior. Porque si haces todo bien lo anterior, a veces tú dices, mejor no viajo porque no tengo la capacidad de obtener clientes internacionales, mejor reestructuro mi estrategia y me voy a buscar clientes nacionales. Y en el futuro viajaré, ¿no? Pero mientras tanto hay un canal que yo debo de desarrollar, porque todavía no estoy preparado. El que se adelanta y no tiene todo el sustento quema clientes. O sea, estaba haciendo viajes de turismo, no va a hacer viajes de negocios porque no le van a comprar. ¿Y por qué no le van a comprar? Es porque todo lo que hemos visto anteriormente no calza con las características del cliente. Al final, todo lo conversado, que es bastante información, queremos decirlo en palabras sencillas, básicas y que todo el mundo lo pueda entender. Para eso es el Model Business Canvas. Tiene una estructura que se llama el modelo operativo, ¿ya? Y la parte derecha que es el modelo comercial. ¿En qué se diferencia? El modelo operativo es el resumen de lo que necesita la organización para vender. O sea, es cómo funciona el negocio. Y el modelo comercial es todo lo que necesita la organización para colocar el producto. La operativa es como dice la palabra, ¿no? Toda la estructura que necesita para obtener el producto, y en la parte número modelo comercial, que la última parte es cómo lo debe vender. Este es el Model Business Canvas, que significa modelo de negocio. Un modelo de negocio describe la manera y la forma lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Y cuando hablamos de valor, es la capacidad de un producto de satisfacer una necesidad, específicamente la primera sede del cliente. Y al final, como un negocio, cuando hablamos de producto, estamos hablando de cómo un negocio gana dinero por medio de su producto o servicio. Estamos hablando específicamente del resumen de las 4P. Damos cierre a la sesión. Asimismo, esta misma conferencia se la estaremos brindando a sus correos, ¿no? Y si hay consultas a posteriori, encantados de resolverlas. Bueno, señores, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta luego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.